el valor mínimo y el valor máximo. Podemos observar que el valor mínimo es, ¿cuál sería el valor mínimo? Podemos observar que es 19, perfecto. A continuación, identificamos el valor máximo. Tenemos un valor que es aún mayor . 49, perfecto. Es el mismo archivito que tienen ustedes. Esta tabla con datos no agrupados se encuentra en el material teórico de la unidad 2. Cada una de las columnas de esta tabla con los datos originales, cada columnita es una serie simple, porque en cada columna se encuentran los valores de la variable sin ser agrupados. Entonces, por ejemplo, esta cuarta columna es una serie simple que representa los gastos generales de un total de 105 estudiantes. Por ejemplo, esta columna, tiempo semanal dedicado al estudio, es otra serie simple que representa el tiempo semanal dedicado al estudio por los 105 estudiantes encuestados. Cada columnita es una serie simple. Y a partir de cada serie simple podemos obtener la correspondiente tabla. Entonces, identificamos el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo es 19, es la edad mínima, y el valor máximo 49. Perfecto. Posteriormente calculamos el recorrido. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que hemos identificado en la serie simple. Bueno, vemos a continuación la estructura de una tabla con intervalos. Cada intervalo está comprendido entre dos valores que son los límites. Entonces, cada intervalo está comprendido entre un límite inferior y un límite superior. Por cada intervalo, en cada intervalo, la diferencia entre límite superior y límite inferior
se denomina amplitud. Esta es una tabla con intervalos uniformes, sí. Ya volvemos sobre los pasos, ¿sí? Ahora estamos viendo la estructura de la tabla. Entonces, cada intervalo está comprendido entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, los límites son los valores entre los cuales se encuentra comprendido cada intervalo. Por cada intervalo, la diferencia entre límite superior y límite inferior se denomina amplitud. Entonces, en el caso planteado, todos los intervalos tienen la misma amplitud. ¿Qué amplitud tiene cada uno de estos intervalos? ¿A qué es igual la amplitud? Es límite superior menos límite inferior. Entonces, ¿qué amplitud tiene cada uno de estos intervalos? Cinco, perfecto. Cada intervalo tiene una amplitud igual a 5. Entonces, todos los intervalos tienen la misma amplitud. Por lo tanto, esta es una tabla con intervalos uniformes, porque para cada intervalo existe la misma diferencia entre los límites, que en este caso es de 5. Cada uno de estos intervalos, entonces, tiene una amplitud igual a 5. ¿Cómo llegamos a estos intervalos? ¿Cómo obtenemos estos intervalos? Ahora sí, volvemos a los pasos. Entonces, valor mínimo 19, valor máximo 49, ese es el primer paso para obtener la tabla. Calculamos a continuación el recorrido, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Posteriormente, lo que obtenemos es la amplitud de cada intervalo, que se define como la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. ¿Cómo calculamos la amplitud que tendrá cada intervalo? Mediante el cociente entre el recorrido sobre la cantidad de intervalos. Vamos a suponer que necesitamos obtener una tabla con 5 intervalos. ¿Cuál es la cantidad adecuada de intervalos que debe contener una tabla? Es adecuado que una tabla contenga entre 5 y 15 intervalos. Sí, M, que es la cantidad de intervalos, viene dado como dato. En este caso se pide construir una tabla con 5 intervalos. ¿Y qué sucede si la cantidad de intervalos es menor que 5? ¿Cuál sería el inconveniente? Si tuviésemos muy pocos intervalos, la información estaría demasiado resumida. Excesivamente resumida estaría la información si tuviésemos menos de 5 intervalos. Por lo tanto,
perderíamos precisión en la información. Exacto. ¿Y qué sucedería si tuviésemos más de 15 intervalos? Supongamos 30 intervalos. ¿Sería adecuado tener una tabla con 30 o 40 intervalos? Si tuviésemos una tabla, exacto, si tuviésemos una tabla con excesiva cantidad de intervalos, perderíamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Al agrupar los datos en una tabla o a través de gráficos. El objetivo es resumir la información exacta. Entonces, la cantidad adecuada que garantiza un equilibrio entre resumen de datos sin llegar a una excesiva pérdida de la información. Un equilibrio está dado por una tabla que contenga entre 5 y 15 intervalos. Entonces, en tal caso, tendríamos la información resumida sin que se produzca una excesiva pérdida de datos o de información. Porque tengamos en cuenta que al agrupar los datos en intervalos, perdemos información. Si leemos la tabla con intervalos, no podemos determinar la edad exacta de cada uno de los 100 estudiantes. O de los 101 estudiantes en este caso. Sí, fueron encuestados 105, no 101, 105. Entonces, al agrupar los datos en intervalos, ya no podemos saber cuál es la edad exacta de cada uno de los 105 estudiantes que fueron encuestados. Bueno, entonces, el valor mínimo será el límite inferior del primer intervalo. Y el valor máximo que hemos identificado en la serie será el límite superior del último intervalo. ¿Cómo calculamos la amplitud que tendrá cada intervalo? Dijimos que es el cociente entre el recorrido calculado sobre la cantidad total de intervalos. Bueno, vamos a suponer que construimos una tabla con 6 intervalos. Entonces tendremos la edad correspondiente a 105 estudiantes distribuida en una tabla con 6 intervalos. Entonces, M igual a 6. M es la cantidad de intervalos que contiene la tabla. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la amplitud que tendrá cada intervalo? Valor máximo menos valor mínimo sobre la cantidad de intervalos. Ahora vemos cuál es el criterio que utilizaremos para distribuir las 105 edades en 6 intervalos. Bueno, entonces ya hemos calculado la amplitud. ¿Cómo se obtienen estos intervalos? Al límite inferior de cada intervalo le sumamos la amplitud. Entonces, límite superior
es igual al límite inferior más la amplitud. Más amplitud. Entonces, previamente hay que calcular la amplitud, que era recorrido sobre la cantidad de intervalos que contendrá la tabla. De esa manera, en cada intervalo vamos a calcular el límite superior. Acá tenemos valor máximo menos valor mínimo. Entonces, 119 más 5, 24. 24 más 5, 29. 29 más 5, 34. Y así sucesivamente obtenemos el límite superior de cada intervalo. El límite superior de cada intervalo pasa a ser el límite inferior del siguiente. Entonces, el límite superior de cada intervalo pasa a ser el límite inferior del siguiente intervalo. El siguiente paso consiste en obtener las frecuencias absolutas simples. Y de esa manera vamos a determinar cuántos elementos quedan incluidos en cada intervalo. Entonces, en una tabla con intervalos, la frecuencia absoluta simple es la cantidad de elementos que hay en cada intervalo. Ahora vemos el criterio. Bueno, en definitiva, el siguiente paso, ¿en qué consiste? Consiste en distribuir las 105 edades en los 6 intervalos. Entonces volvemos a la serie de datos originales, volvemos a la serie simple correspondiente a edad y tenemos que distribuir estos valores, estos 105 valores en los 6 intervalos. Para ello es fundamental fijar un criterio. ¿Qué criterio vamos a fijar? Cada intervalo incluye al límite inferior, pero no incluye al límite superior. Entonces lo indicamos de esta manera. De esa forma se expresa o se simboliza que cada intervalo es cerrado a izquierda y abierto a derecha. ¿Esto qué significa? Que cada intervalo incluye al límite inferior, pero no incluye al límite superior. Es decir, cada intervalo incluye los valores mayores o iguales
que el límite inferior y menores que el límite superior. ¿Cuál es la única excepción? El último intervalo. El último intervalo es el único que es cerrado a izquierda y a derecha. Bueno, por ejemplo, el segundo intervalo, ¿qué valores comprende? Los mayores o iguales que 24, pero menores que 29. Entonces, si alguna edad coincide con 29, ¿dónde queda incluida? Si una edad es igual a 29, ¿en qué intervalo queda incluida? ¿En el segundo o en el tercer intervalo? Perfecto. Entonces, si un valor coincide con un límite superior, queda incluido en el siguiente intervalo. Bien, por ejemplo, el quinto intervalo incluye los valores mayores o iguales que 139 y menores que 44. El último intervalo es el único que incluye a ambos límites. Entonces, si alguna edad es igual a 49, no se cae de la tabla, queda incluida en el último intervalo. Bien, ¿qué sucede si en este paso obtenemos un resultado con decimales? Si al calcular la amplitud obtenemos un resultado con decimales, se redondea siempre al entero inmediato superior, porque la idea es obtener límites que sean valores enteros, porque de esa manera se facilita la lectura de la tabla. Entonces, de esa manera procedemos. Si al calcular la amplitud obtenemos un valor con decimales, se redondea siempre al entero inmediato superior. Exacto. Si hubiésemos obtenido 3,27, se redondea a 4. Bien, siempre se redondea al entero inmediato superior, cualquiera sea la cifra decimal. ¿Qué sucedería si redondeamos hacia abajo? Los valores más altos quedarían sin incluir en la tabla. Exacto, es por eso que siempre redondeamos al entero inmediato superior. Si al calcular este cociente obtenemos un resultado con cifras decimales. Entonces, ese es el criterio. Con ese criterio que hemos fijado, sí, en ese caso sí, se redondea así la amplitud. ¿No quedaría un valor exacto? Bien. Bueno, entonces una vez fijado el criterio, distribuimos las 105 observaciones o 105 valores observados en los 6 intervalos que hemos obtenido. Sí, repito, no hay problema. Si al calcular la amplitud obtenemos un resultado con cifras decimales, siempre se redondea al entero inmediato superior, cualquiera sea la cifra decimal. Siempre se redondea al entero inmediato superior. No, por nada. Bueno, entonces aquí tenemos el criterio
Sería entonces, y lo que resulta de ese conteo, sí tenemos que contar cuántas observaciones hay en cada intervalo. Para ello, fijamos este criterio, tenemos en cuenta este criterio y lo que resulta del conteo es la frecuencia absoluta simple. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura? O sea, efectuamos el conteo y 37, ¿qué indica ese valor? ¿Cuál sería el significado? Les digo el significado en el primer caso y después les pregunto por alguna otra frecuencia. 37 indica que hay 37 estudiantes cuyas edades son mayores o iguales que 19 y menores que 24. Bien, 37 estudiantes tienen 19 o más años y menos de 24 años. ¿Por qué decimos menos de 24? Tiene que ver con el criterio adoptado. Si algún estudiante tiene 24 años, queda incluido en el siguiente intervalo. Les pregunto, este 10, ¿qué significado tiene? Bien. Este 10, que es la frecuencia absoluta simple del cuarto intervalo. Bien, 10 estudiantes tienen 34 o más años y menos de 39 años. ¿Es correcto decir que tienen entre 34 y 38 años? Tengamos en cuenta lo que habíamos visto en la clase pasada, cuando vimos clasificación de los datos estadísticos. La persona cuando expresa su edad lo hace redondeando el valor. Expresamos nuestra edad redondeando el valor, ¿sí? Porque el estudiante en realidad no tiene 25 años, ¿sí? Tendrá 25 años con 3 meses, 2 días. ¿Será correcto decir que en esta tabla tenemos los que tienen 34 o más y 38 o menos? No, porque estaríamos salteando a los infinitos estudiantes que tienen entre 38 y 39 años. Entonces, lo correcto es decir que tienen 34 o más años y menos de 39. Porque supongamos que alguno en la encuesta respondió que tiene 38 años y medio. Entonces, ese estudiante que tiene 38 años y medio queda incluido en el cuarto intervalo. Entonces, no podemos decir que tienen 34 o más y 38 o menos, porque estaríamos salteando a los que tienen entre 38 y 39. Por ejemplo, los que tienen 38 años y medio o 38 años y 3 meses. Entonces, cada intervalo comprende los valores mayores o iguales
Cada intervalo comprende los valores mayores o iguales que el límite inferior y menores que el límite superior. N sub 1 igual a 37 indica que hay 37 estudiantes con edades mayores o iguales que 19 y menores que 24 años. La siguiente, N sub 2 igual a 45. ¿Qué significado tiene 45? Hay 45 estudiantes. ¿Qué significado tiene? Hay 45 estudiantes con edades mayores o iguales que 24 y menores que 29. La siguiente. N minúscula sub 3. La simbología es la misma que vimos para datos agrupados en lista. Podríamos agregar al principio una columnita para enumerar los intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N sub 3 igual a 11. Hay 11 estudiantes con edades mayores o iguales que 29 y menores que 34 años. Y las frecuencias, las restantes frecuencias se obtienen con el mismo procedimiento seguido en la tabla de datos agrupados en intervalos. Las restantes frecuencias se obtienen tal como lo vimos para datos agrupados en lista. Exactamente de la misma manera. Y varía la interpretación. Les pregunto, ¿cuántos estudiantes tienen menos de 29 años? ¿Cuántos estudiantes tienen menos de 29 años? Perfecto, 82. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada indica la cantidad de observaciones menores que el límite superior del intervalo I. El subíndice I indica hasta qué intervalo acumulamos las frecuencias. Estas eran absolutas simples. Ahora interpretamos las absolutas acumuladas.
N sub I, frecuencias frecuencias absolutas acumuladas. Entonces sumamos las frecuencias absolutas simples hasta un intervalo I. En el primer intervalo, la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada coinciden. Exacto. Entonces, 37 estudiantes es la cantidad de estudiantes que tienen menos de 24 años. Siguiente frecuencia. N mayúscula sub 2 igual a 82. Frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo. Entonces sumamos las frecuencias absolutas simples hasta el segundo intervalo. Bien, entonces 82 es la cantidad de estudiantes que tienen menos de, ¿cómo la expresamos? ¿29 años o menos de 29 años? ¿Qué es lo correcto? Menos de. Y ¿será correcto decir 29 años o menos? ¿Es correcto? Bien, ¿por qué no es correcto? Porque el límite superior no está incluido. Entonces, esto no es correcto si algún estudiante tiene 29 años, queda incluido en el siguiente intervalo. Entonces, la interpretación no es la misma que veíamos para datos agrupados en lista. La interpretación difiere respecto a la que hacemos en datos agrupados en lista. Bien, el límite superior no está incluido en el intervalo. Bien. Siguiente intervalo. ¿Cómo completamos? N sub 3 igual a, ¿qué valor tiene la frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo? Bien, 93. Son los estudiantes comprendidos hasta el tercer intervalo. Entonces, es la cantidad de estudiantes que tienen menos de 34 años. Estos 37 más estos 45 más estos 11 tienen menos de 34 años. Pasamos ahora a la frecuencia relativa simple. En realidad, no decimos que tienen menos de 33, porque algún estudiante puede tener 33 años y medio. Entonces, también está incluido hasta él. Estaría comprendido dentro de los que se encuentran hasta el tercer intervalo. Decimos menos de 34.
Y de esa manera quedan incluidos, por ejemplo, los que tienen 33 años y medio. Bueno, interpretamos una frecuencia más y pasamos a las relativas. N mayúscula sub 4, frecuencia relativa acumulada hasta el cuarto intervalo. Son los estudiantes comprendidos hasta el cuarto intervalo, los 104 estudiantes comprendidos hasta el cuarto intervalo. Esos estudiantes, ¿qué edad tienen? Esos 104 estudiantes tienen menos de, perfecto, menos de 44 años. ¿Y cómo interpretamos la frecuencia del último intervalo? ¿105 estudiantes tienen 49 o menos años? Porque si algún estudiante tiene exactamente 49 años, queda incluido en el último intervalo. Entonces tienen, en el último intervalo sí lo expresamos de esa manera. Tienen 49 o menos años. Entonces, 37 estudiantes tienen 19 o más años y menos de 24 años. Podemos completar la interpretación de esa manera. 82 estudiantes tienen 19 o más años y menos de 29. Son los comprendidos hasta el segundo intervalo. 93 estudiantes tienen 19 o más años y menos de 34. Bien, el último intervalo es el único cerrado en ambos extremos. 104 estudiantes tienen 19 o más años y menos de 44. Y todos los 105 estudiantes tienen 19 o más años y 49 o menos años. Siempre la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo coincide con la cantidad total de observaciones. Entonces, tenemos las edades de 105 estudiantes repartidas en 6 intervalos. Pasamos a las frecuencias relativas. Frecuencias relativas simples son las que tenemos en la penúltima columna. Proporción de observaciones que hay en un intervalo I. Mientras que hasta sin incluir. Cuando decimos hasta, es sin incluir el límite superior.
Es hasta incluyendo el intervalo, ¿sí? Si decimos hasta el cuarto intervalo, está incluido el intervalo. Si decimos es hasta cierto intervalo, inclusive, ¿sí? Hacemos la aclaración. Entonces, tiene que ver con la definición de las frecuencias absolutas acumuladas. Cantidad de observaciones incluidas hasta un intervalo I, comprendidas hasta un intervalo I, inclusive. Entonces, N sub 2 es la cantidad de estudiantes comprendidos hasta el segundo intervalo. N mayúscula sub 3, frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo, es la cantidad de estudiantes comprendidos hasta el tercer intervalo, inclusive. Inclusive. N sub 4, frecuencia absoluta acumulada hasta el cuarto intervalo, inclusive. Sí, a menos que hagamos la aclaración, ¿sí? Entonces, hasta inclusive. Y podemos decir también que es cantidad de observaciones menores que el límite superior de un intervalo I, a excepción del último. En el último intervalo decimos menores o iguales. La frecuencia absoluta acumulada del último intervalo es la cantidad de observaciones menores o iguales que el límite superior. Y para los intervalos anteriores, esta sería la interpretación. Bueno, por ejemplo, H sub 1 minúscula igual a 0,35 es la proporción de estudiantes que tienen 19 años
o más y menos de 24 años. Frecuencia relativa simple del segundo intervalo es la proporción de estudiantes que tienen 24 años o más y menos de 29 años. Ahora pasamos a las frecuencias relativas acumuladas. Última frecuencia, frecuencia relativa acumulada. Cantidad, proporción, proporción. Siempre la relativa es proporción. ¿Sí? ¿Esa tablita? Bien. Frecuencia relativa acumulada. Proporción de observaciones menores que el límite superior de un intervalo y en el primer intervalo las frecuencias relativas coinciden. Es la proporción de estudiantes que tienen edades mayores o iguales que 19 y menores que 24 años. Pasamos a la siguiente. H mayúscula sub 2, frecuencia relativa acumulada del segundo intervalo, es acumulada. Entonces, 37 más 45, 82. 82 es la cantidad de estudiantes que tienen 19 o más años y menos de 29. Entonces, 0,78 es la proporción de estudiantes comprendidos hasta el segundo intervalo inclusive. Entonces, ¿cuántos años tienen? 19 años o más y menos de 29 años. Son los estudiantes comprendidos hasta el segundo intervalo inclusive. Perfecto. H mayúscula sub 3,
frecuencia relativa acumulada del tercer intervalo. 0,88 es la proporción de estudiantes que tienen ¿qué edades? 19 años o más y menos de 34 años. Perfecto. Entonces son los estudiantes comprendidos hasta el tercer intervalo inclusive. Hasta el tercero inclusive. Sub 3. Bueno. A continuación, les agrego un cuadrito con la simbología. Entonces, en las frecuencias simples se representan con minúscula. Las frecuencias acumuladas con mayúscula. Con N representamos las frecuencias absolutas. Con H representamos las frecuencias relativas. Entonces, n minúscula sub 1 igual a 37. N minúscula. N minúscula sub 2. $45. N minúscula sub 3. 11. Y así sucesivamente, frecuencia absoluta acumulada. Entonces, n mayúscula sub 1, 37, n mayúscula sub 2, 82, son los estudiantes comprendidos, es la cantidad de estudiantes comprendidos hasta el segundo intervalo inclusive. N mayúscula sub 3, cantidad de estudiantes comprendidos hasta el tercer intervalo inclusive. N mayúscula sub 4, cantidad de estudiantes comprendidos hasta el cuarto intervalo inclusive. Simbolizamos frecuencia relativa simple. H minúscula sub 1, proporción de estudiantes comprendidos en el segundo intervalo. H minúscula sub 2, proporción de estudiantes comprendidos en el segundo intervalo. Frecuencia relativa acumulada. H mayúscula sub 1, proporción de estudiantes comprendidos hasta el primer intervalo. En el primer intervalo, las frecuencias relativa simple y relativa acumulada coinciden. H mayúscula sub 2, proporción de estudiantes comprendidos hasta el segundo intervalo inclusive. H mayúscula sub 3,
proporción de estudiantes comprendidos hasta el tercer intervalo inclusive. H mayúscula sub 4, proporción de estudiantes comprendidos hasta el cuarto intervalo inclusive. Bueno. Puede suceder que tengan una tabla con algunos valores de algunas frecuencias y tengan que completar el resto. Entonces, necesitamos tener en cuenta algunas formulitas adicionales para calcular frecuencias. Entonces, es algo que veremos la próxima clase y vamos a continuar avanzando con las formas de presentación de los datos estadísticos y posteriormente pasaremos a descripción de los datos estadísticos a través de las medidas descriptivas. Será hasta la próxima clase. Que tengan una buena semana. Sí, el Zoom es